Buenas noches, bienvenidos a esta tercera clase alusiva a esta importante temática titulada En realidad, ¿qué es geografía? ¿Y por qué se desconoce o se ignora gran parte de su contenido? Bien. Mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo perdidamente apasionado por la docencia y bienvenidos nuevamente al canal GeoJose el Profe. Continuando. Tal como se logra evidenciar en esta diapositiva, el ámbito de estudio de la geografía humana también es muy amplio, al igual que el de la geografía física, tal como quedó demostrado en la clase anterior. ¿Ya? De todas maneras, tanto la geografía física como la humana, la ambiental, la turística, entre otro tipo de geografías, tienden a ir de la mano, es decir, la geografía funciona de manera articulada, ¿ya? Bajo un conjunto de relaciones entre diversas disciplinas. Entonces, geografía humana, empezando. Demografía. ¿Qué estudia la demografía? La demografía estudia la distribución de la población, tanto a nivel local, como nacional, como regional o mundial, ¿ya? Entonces, los estudios poblacionales tienen en cuenta lo que es la diversidad étnica, el número, digamos, la diversidad de edades de una población, el estrato socioeconómico de cada hogar, las realidades sociohumanas que se presentan en cualquier espacio geográfico. Entonces, concentración o dispersión de la población. Por lo general, la concentración de la población se da en las áreas urbanas y más específicamente en las ciudades capitales, ¿ya? De igual manera, en áreas urbanas de menor magnitud también se presenta concentración, ¿ya? Que es, digamos, donde en un espacio determinado hay gran aglomeración de personas ubicadas en ese lugar, ¿ya? La dispersión es todo lo contrario, la dispersión es propia de las zonas rurales, donde las viviendas tienden a estar separadas entre sí, ¿ya? Y por lo general esas zonas son de niveles poblacionales bajos o muy bajos, ¿ya? Seguido, natalidad, mortalidad. La natalidad se refiere al número de nacimientos en un espacio determinado, ¿ya? La mortalidad es todo lo contrario, el número de fallecidos en un espacio geográfico determinado. De igual manera, tanto la natalidad como la mortalidad inciden en el crecimiento o desaceleración de la población. Si hay mayor natalidad que mortalidad, significa que hay un crecimiento de la población. Y si ocurre lo contrario, va a haber una desaceleración en la población. Seguidamente se hace alusión a la economía. La economía estudia, por ejemplo, los sectores de la economía. Sector primario, que comprende la agricultura, la ganadería, la pesca, la piscicultura, entre otras actividades. El sector secundario comprende lo que son las industrias, industria metalúrgica, industria química, industria hotelera, industria mecánica, industria textil, entre otro tipo de industrias. Y el sector terciario, lo relacionado con la innovación digital, es decir, las empresas, el trabajo. De igual manera, se estudia lo relacionado con las importaciones y exportaciones. Las importaciones son
flujos de mercancías provenientes de otros países hacia el país destino, por ejemplo Colombia, y las exportaciones es todo lo contrario, es decir, los flujos de mercancías que salen de Colombia hacia otros países o continentes. Seguidamente la globalización, la cual funciona a través de un sistema de intercambio de bienes, de servicios a nivel global, por eso la palabra globalización, ¿ya? La cual comprende fábricas, ya en sus diferentes tipos, industrias igualmente, y también empresas por ejemplo que se encarguen del sector bancario, del sector de hidrocarburos, del sector ganadero, del sector hotelero, etc. Continuando, aunque parezca un poco extraño, también existe lo que es geografía de la salud. Para darles un ejemplo muy básico, la expansión del COVID-19, el cual se presentó entre los años 2020 y 2021 principalmente. Para darles un ejemplo claro, en la ciudad de Bogotá, ya, en el norte de la ciudad de Bogotá, en zonas como Iusaquén y la localidad de Suba, fueron una de las zonas de mayor concentración de COVID-19, pero también en la zona sur, donde quedan Ciudad Bolívar, Sumapaz, entre otras localidades. ¿Ya? La zona céntrica, que por lo general es donde se encuentra la localidad de Chapinero, son las zonas de trabajo y no de residencia. Entonces, son las zonas que tuvieron menor concentración de COVID-19. Entonces, la geografía de la salud permite a través de sensores especializados en sistemas de información geográfica identificar las zonas de mayor influencia del COVID-19, es decir, donde hubo mayor número de familias afectadas y de mayor cantidad de ciudadanos afectados. ¿Ya? Por ejemplo, hablando a nivel nacional en Colombia, en la zona de la Orinoquía, que comprende los departamentos de Arauca, Villada, Meta y Casanare, como son departamentos con una población muy baja, entonces los niveles de concentración de COVID-19 fueron los más bajos, al igual que en departamentos de la Amazonía, como el caso del Amazonas, del Baupés, del Guaviare, que son departamentos con gran tamaño, pero que concentran cantidades de población muy bajas, es decir, la densidad poblacional es muy baja. La densidad poblacional precisamente es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Entre más pequeña sea un área y el número de habitantes sea más grande, mayor densidad poblacional va a haber. ¿Ya? De igual manera existe lo que es la geografía etnográfica, también conocida como etnogeografía, la geografía del delito, es decir, la zona de Colombia donde imperan los delitos, el caso del Urabá antioqueño, el caso de la ciudad de Medellín por allá en los años 90, con el apogeo del narcotráfico en cabeza del señor Pablo Escobar, principalmente en la década de los 80, cuando Colombia era el país de mayor exportación de coca a nivel mundial. ¿Ya? Zonas como el Bajo Cauca son zonas donde se concentra, desafortunadamente, hay una gran concentración de crímenes y de delitos de lesa humanidad. Precisamente esos delitos de lesa humanidad se relacionan con geopolítica. ¿Ya? La geopolítica estudia hechos trascendentales, tanto a nivel nacional, regional y o mundial. Casos claves: Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales se dieron en la primera década del siglo
en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Y la Guerra Fría, principalmente desde la década de los 50 hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, ¿ya? Que permitió, por ejemplo, integrar nuevamente a las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental. La occidental bajo el dominio capitalista de Estados Unidos y la oriental bajo el dominio de la Unión Soviética socialista. ¿Ya? La Guerra Fría aún perdura, solo que ha cambiado de metodología. Caso específico, guerra Ucrania-Rusia, guerra israelí-palestina. ¿Ya? Ahora se da en fracciones territoriales más pequeñas, pero para mí personalmente sigue vigente. Conflicto armado, el caso de Colombia, ya donde han existido guerrillas como el M-19, las FARC, el Kitinlam, actualmente el ELN y también paramilitares que han sido los de mayor impacto en la población, ¿ya? Grupos armados como las AUC, AGC, entre otras, y actualmente los Caparrapos, el Clan del Golfo y otros grupos que aún siguen en armas. Geografía rural. ¿Qué estudia la geografía rural? Actividades propias del espacio rural, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, la piscicultura, el ecoturismo o turismo rural, también la avicultura. ¿Ya? Importancia del espacio rural. El espacio rural es muy importante ya que la mayoría de los alimentos que consume la población humana se desarrollan en los espacios rurales, ya que son espacios bastante amplios para el desarrollo de la agricultura, también de la ganadería en zonas que cuentan con alta vocación ganadera, como el caso de parte de la región Orinoquía en el oriente de Colombia. También este es un flagelo que se vive en el sector rural, atraso económico a nivel local, ¿ya? Debido a la escasez de infraestructuras tecnológicas, de innovación digital y también de vías rurales, ¿ya? Mientras que los centros urbanos se encuentran en su mayoría con excelente estado vial, en la zona rural ocurre todo lo contrario, ¿ya? Tanto en época seca como en época de lluvia, que se empeora la situación. Seguidamente, geografía urbana. Bueno, aquí me faltó una flechita. Geografía urbana. Actividades propias del entorno urbano. En el entorno urbano, digamos, las ciudades capitales en su mayoría cuentan con universidades, es decir, con sedes de educación superior, con grandes hospitales, megaclínicas, también lo relacionado con los trabajos de oficina, el comercio, la innovación digital, entre otras actividades económicas, ¿ya? Por esa evolución aquí, precisamente trabajo, tecnología y medios digitales. El trabajo y la tecnología van de la mano y los medios digitales de igual manera, ya que a medida que el ser humano avanza, las redes tecnológicas también, ¿ya? Así como las telecomunicaciones, que son un tipo de infraestructura tecnológica. Entonces, interacción de ciudades, áreas metropolitanas. Más adelante realizaré una clase alusiva a esta importantísima temática, ¿ya? Decir, ciudades como Medellín no funcionan de manera individual, sino que se articula con municipios cercanos como Bello, el caso de Río Negro, el caso de Guarne, el caso de Itagüí, el caso de Envigado. Cada uno de esos municipios cercanos ofrece una funcionalidad
primordial a la ciudad de Medellín y obviamente al área metropolitana de la ciudad de Medellín, ¿ya? También se le conoce como área metropolitana del Valle de Aburrá, que es donde se ubican cada uno de estos municipios. Seguidamente, bueno, geografía económica. La geografía económica estudia lo que es la aglomeración, que es decir, la concentración de habitantes, de actividades económicas en un espacio geográfico determinado, ¿ya? Algo así como dispersión o concentración de la población o de las actividades económicas, ¿ya? Accesibilidad, que es precisamente, por ejemplo, la dotación de vías en buen estado permite una gran accesibilidad a los entornos urbanos de mayor trascendencia. Interacción espacial es precisamente cómo funcionan las áreas metropolitanas, ya que la ciudad capital no funciona de manera individual, sino que se articula con los municipios vecinos. Jerarquía urbana. Eso es un tema del que hablaré más adelante, que es precisamente eso, cómo una ciudad atrapa a municipios vecinos y absorbe, digamos, un poderío económico que afecta a los municipios vecinos, pero que a la vez los beneficia, porque los municipios vecinos también se benefician de los bienes y servicios ofrecidos por la ciudad principal. Brechas territoriales. Bueno, tanto en los espacios rurales como en los espacios urbanos se presentan las brechas territoriales, que es precisamente el atraso económico de los espacios rurales con relación al poderío económico en el sector urbano. Entonces, brechas territoriales a nivel económico, ¿ya? Principalmente de tecnologías y también digitales, ¿ya? Incluso hay zonas rurales, por ejemplo las veredas, que son la zona geográfica de menor tamaño de la zona rural, no cuentan por lo menos con acueducto, alcantarillado, gas natural, ¿ya? Donde apenas en algunas zonas rurales, veredales, solo es la energía eléctrica. Y la energía eléctrica es en estado deficiente en algunos casos, porque hace un año transité hacia una zona rural y me di cuenta que era lo que tenía como presentimiento. Precisamente esa interdependencia rural, suburbana y urbana tiene que darse en mayor trascendencia, ya para evitar que las brechas territoriales tiendan a ser mucho mayores entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces, interdependencia rural, ya que los espacios rurales, ya a pesar del atraso tecnológico que tienen muchos de ellos, ofrecen bienes y servicios en las zonas urbanas, a las zonas urbanas, y los espacios urbanos también benefician a los sectores rurales, y los sectores suburbanos son precisamente esas áreas aledañas a las zonas urbanas que últimamente han venido generándose en mayor proporción, ya debido obviamente a la segunda residencia. En otra clase hablo de eso. La segunda residencia es precisamente para evitar el estrés de la ciudad, tanto por los ruidos, por la contaminación, por la inseguridad, entre otros factores. Muchas personas, principalmente de edades avanzadas, prefieren terminar su vida, digamos, su existencia, sus últimos años de existencia, vivirlos en un entorno suburbano, es decir, fuera de la zona urbana, pero muy cerca a la vez, ¿ya? Tendencias futuras e importancia de articularse mancomunadamente, es decir, que tanto el sector rural como el suburbano y el urbano funcionen de manera articulada, de manera integral, así como funciona la geografía, ¿ya? No hay que
analizar este tipo de situaciones de manera aislada, sino articulada. Así es que funciona la ciencia geográfica. Y esto es lo que más me apasiona de ella. ¿Ya? Lo que más me enamora de la geografía es la interfuncionalidad y la articulación de diferentes disciplinas para llegar a conclusiones efectivas e inteligentes. Entonces, comenten, compartan, suscríbanse al canal. ¿Ya? Espero que les sirva de mucha ayuda. Yo sé que les va a servir de mucha ayuda y a mí me va a generar una inmensa satisfacción. Este es GeoJose el Profe, su canal. Muchas gracias.